Por lo regular, la expresión facial de una persona cuando acaba de morir es como si estuviera durmiendo, pero hace días mi tía perdió la vida a causa de un infarto, el cual le ocasionó un fuerte dolor de pecho. El rostro de mi tía en su funeral irradiaba felicidad, como si hubiera estado en éxtasis segundos antes de morir. ¿Acaso los últimos instantes de una persona antes de morir pueden llegar a ser eufóricos? Hasta ahora nadie ha sido capaz de explicar con exactitud qué ocurre en el momento preciso de la muerte, pero algunos estudios sugieren que cuando se acerca el momento de la muerte, se incrementa el nivel de químicos en el cerebro. El neurocientífico Dean Mobbs explica que muchos de los fenómenos asociados con experiencias cercanas a la muerte pueden ser explicados biológicamente. Los científicos han determinado el por qué en muchos casos la persona que está a punto de morir puede experimentar sensaciones inexistentes como ver a familiares fallecidos, ver una luz dentro de un túnel o sentir como su alma se sale de su cuerpo, por mencionar alguna de las tantas sensaciones. Según los científicos, esto podría deberse a un mal funcionamiento de la dopamina, un neurotransmisor que puede generar alucinaciones, un aumento en la cantidad de endorfinas. Instantes antes de la muerte, el cuerpo se va apagando, afectando esto al cerebro. Y es probable que las consecuencias de esto sea la manera en cómo la persona a punto de morir experimenta esa fase terminal. No es definitivo, pero cabe la posibilidad que la explicación a esos rostros de personas que acaban de morir, que muestran una euforia y felicidad, se deba a esas sensaciones que experimentaron momentos antes de morir. Por ejemplo, el haber caminado por un túnel lleno de luz o al ver a sus seres queridos fallecidos que le daban la bienvenida en el más allá, todo ocurriendo mientras su cerebro se apagaba poco a poco, hasta terminar de apagarse por completo y perder la conciencia en su totalidad. Quizá las sensaciones experimentadas instantes antes de la muerte no sean tan terribles como las imaginamos y que la experiencia cercana a la muerte sea un momento psicodélico. Según estudios de algunos especialistas de la Universidad de Michigan, el concepto de la muerte no se siente tan terrible. Esto debido a lo siguiente: midieron la actividad cerebral de unas ratas del laboratorio mientras morían y posteriormente ocurrió algo sorprendente. Cuando las ratas experimentaron un paro cardíaco, sin respiración ni latidos del corazón, sus cerebros mostraron un incremento de la actividad global. Es decir, esas ratas podrían haber estado experimentando sensaciones fuertes en el momento que pasaban de la muerte clínica a la muerte cerebral definitiva. Es decir, el momento en el que iban muriendo definitivamente hasta apagarse completamente su conciencia. Los estudios anteriores hicieron llegar a la conclusión de que, en el momento exacto de la muerte, podría existir un periodo en el que el nivel de conciencia incremente. Esto a causa del aumento de la actividad eléctrica en el cerebro. Aunque estos estudios fueron en ratas, existe la cuestión si acaso funcionará de igual modo en las personas. Hay múltiples testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que expresan que en esos momentos han tenido sentimientos de mucha paz y sin dolor. Incluso algunos otros testimonios de personas nos cuentan que esas sensaciones experimentadas en los momentos de la muerte son divertidos. Claro, las personas que experimentaron ese tipo de sensaciones tuvieron la fortuna de regresar de la muerte clínica. Es decir, sus corazones después de detenerse pudieron ser reanimados y vivieron para contarlo. De igual modo, familiares de personas fallecidas nos cuentan que los momentos antes de morir, sus seres queridos mostraron mucha paz y una sonrisa en su rostro como si estuvieran a punto de tomar un viaje placentero al más allá.